Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tutoría número 7 de Fundamentos de Psicobiología. Bienvenidos los alumnos presenciales. Estamos ya grabando. Buenas tardes, Romero, otra vez. Y buenas tardes los alumnos que nos van a escuchar en diferido cuando puedan. Bien, ya tengo que comentaros que ayer por la tarde tuvimos la última reunión respecto a la práctica del encéfalo de cordero, de la anatomía del encéfalo de cordero, de la práctica APP3. La tuvimos ayer tarde a las 7:30 en la tutoría número 7 y fuimos muy poquitos alumnos comparados con todos los que habéis hecho la práctica, pero en todo caso creo que no tendréis dificultad para complementar el cuestionario, no es excesivamente difícil, se trata de ir contando lo que habéis hecho y cumpliendo ciertos requisitos, como colgar la fotografía del laboratorio, como contar cómo se han hecho la disolución, cómo se ha llevado a cabo la comprobación de los grupos, la realización de los grupos y cómo habéis hecho las prácticas, hasta los cortes y todo eso. Entonces, ahora ya hasta el día 10 de abril no tendremos la próxima reunión correspondiente a la última práctica de Fundamentos de Psicobiología, la APP4. Será el 10 de abril. Tendremos la primera parte, que será informativa, cómo llevarlo a cabo, metodología, procedimientos, y luego ya pondremos las otras fechas y nos lo pondremos en marcador. Bien, vamos ahora a finalizar el capítulo 13. ¿Por qué? Me preguntaban antes, ¿por qué vamos a dar el 13, que ya estamos por la mitad, lo empezamos ya la semana pasada? ¿Por qué vamos al 13 y hemos dejado sin comentar los capítulos 11 y 12, que son los sistemas sensoriales y los sistemas motores? Bueno, pues porque el capítulo 13, que es el sistema neuroendocrino, es la base contextual, es la contextualización para la realización de la práctica. Y siempre vamos marcando los capítulos que son más necesarios o urgentes para formar parte del conocimiento para llevar a cabo la práctica. Entonces, por eso capítulo 13 iría con la práctica número 4, que es la que vamos a hacer en abril ya, y continuación, en cuanto acabemos la 13, ya pasamos a la 11. Que en realidad nos quedarán capítulo 11, 12 y 14. 3 capítulos y ya vamos a examen. No hace falta que me lo digas. Poniendo presión. Gracias. Hemos ido de profesor ya 7 horas. Bueno, pues ahora comenzamos en la página 410 porque lo dejamos en las hormonas gonadales masculinas y vamos a comenzar con las hormonas gonadales femeninas. Y estamos en la página 410 y recordad, exactamente está relacionado con la práctica de la APP4, con la práctica de la percepción de los rostros dependiendo de las fases hormonales. Bien, las hormonas gonadales femeninas serían los ovarios, que tienen dos funciones, igual que las gónadas masculinas también tenían dos funciones, que serían la producción de gametos y la síntesis de hormonas esteroides. La producción de gametos, los gametos serían los óvulos en este caso, y las hormonas serían la progesterona y los estrógenos, que serían el estradiol, principalmente el estradiol. En el caso de las gónadas masculinas serían los testículos, femeninas son los ovarios, los gametos son espermatozoides y óvulos, y las hormonas tendríamos andrógenos, la testosterona es el principal representante, también la aldosterona, y luego por parte femenino tendríamos estradiol, progesterona y estrógeno. Bueno, el estradiol es el principal estrógeno. He de decir que varones y hembras comparten hormonas, no solo los hombres tienen testosterona, las mujeres también tienen testosterona, igual que los hombres también tienen hormonas típicamente femeninas, entre comillas. Lo que pasa es que hay mucha diferencia en cuanto a las cantidades, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos, a ver, aquí tenemos un ovario dibujado en la figura 13-22, la parte grande, ¿no? Donde vemos aquí
no el que se ve todo el útero y las trompas de falopio, no, me refiero al de abajo, ¿eh? Vale, pues tendríamos este ovario, donde tenemos un folículo en cada uno. El folículo es como si fuera el nido, yo digo el nido para que nos entendamos, como si fuera el nido, y dentro del nido hay un ovocito que cuando madura es un óvulo. Y tiene una secuencia, pues aproximadamente entre 28 y 30 días. Toda esa vuelta que tenemos aquí en ese ovario nos representaría prácticamente un mes. Porque ese ovario tiene el ovocito colocado en ese folículo y en un momento dice, después vemos primer día del ciclo. El primer día del ciclo sería cuando vemos aquí un desgarre, que vemos un poco como que vasos sanguíneos. Pues a partir de aquí tendríamos donde pone folículo, que son folículos ováricos pequeñitos, sería el inicio, ¿no?, del proceso. Todos esos ovocitos están presentes en las niñas, en los bebés cuando nacen, las bebés chicas. Cuando nacen ya tienen previsto el nivel de ovocitos. Aquí hago un inciso, y es que hoy en día, que de cada vez mayor, con normalidad, las mujeres tienen hijos siendo de más edad, más mayores, sobre todo las mujeres que estudian carreras universitarias pero que después quieren desarrollarse profesionalmente, por ejemplo, ¿no? Yo sé de bastantes, algunas chicas con 35, 36 años, lo que hacen es que congelan óvulos. Sí, congelan óvulos porque cuando quieran ser madres, a lo mejor tendrán 42 años y sus óvulos ya no estarán para tener hijos, o pueden tener hijos con ciertas discapacidades. Entonces congelan óvulos y después lo que hacen es una inseminación. Es decir, una mujer tiene la cantidad de óvulos ya predeterminada. Sí. Sí, y a veces hay mujeres que tienen menos que otras. Bien, entonces seguimos un poco lo que es el disco del ovario que tenemos aquí en el dibujo. Luego el texto lo estudiáis, ¿de acuerdo? Pero es porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, y entonces vamos viendo esa vuelta que es un mes, Bueno, pues tenemos, ¿veis? El ovocito primario, que es ese ovocito que está en el folículo ovárico, que es como yo digo, es como si fuera un nido, ¿no? Y que ya tienen el número previsto por el nacimiento. Bueno, según van pasando los días, lo que ocurre es que se va a ir desarrollando y tenemos la hormona FSH, que es la hormona del folículo estimulante, FSH, hormona folículo estimulante, que va aumentando sus cantidades hormonales. Se va sintetizando y va aumentando. Cuando está en su fase tope de síntesis de hormona del folículo estimulante, es cuando hablamos de la fase folicular. ¿Os acordáis que hablamos de tres fases? Fase folicular, fase ovulatoria y fase luteínica. Es el orden. El orden. Pero lo tienes en la página 411, figura 1323, fase folicular, es la primera porque empieza el día después de la menstruación, del flujo menstrual, después comienzas, ovulación a la mitad, y la fase luteínica es la última, que después volveríamos a otra vez empezar el ciclo de nuevo, ciclo mensual de cada mes. Por tanto, tenemos tres fases, y esto lo veremos cuando hagamos la práctica de la PP4. Sí, y tendremos que marcar en el cuestionario que vamos a pasar a chicas y a chicos. Los chicos hacen de sujeto control. Claro, hacen de sujeto control. Pasamos a más chicas que a chicos, pero pasamos chicos y chicas para ver las diferencias luego. Es muy interesante la práctica 4. Yo os recomiendo que si podéis asistir el 10 de abril a la práctica 4, no os costará tanto trabajo, se hace a través de internet enviando unos cuestionarios y, bueno, todas llevan su trabajo, desde luego, todas las prácticas, pero es interesante. Bien, entonces tenemos el folículo ya aquí maduro, tenemos mayor cantidad de estrógenos y veis como ya el ovocito primario ya es grande, se mantienen los niveles altos de estrógenos y también se van a incrementar aquí ya la hormona luteinizante, la LH. Hormona
luteinizante. Cuando ya tenemos los niveles muy altos de estrógenos y de hormona luteinizante, ocurre la fase de ovulación, porque se rompe, tenemos la rotura del folículo y el ovocito es expulsado. Lo veis en la figurita, ¿no? ¿Dónde va la rotura del folículo? Se rompe, la fase de ovulación, y ese ovocito es expulsado en la fase de ovulación. ¿Dónde va? Al endometrio, al útero, y se apoya en la pared y espera ser fecundado. Vale, entonces el cuerpo donde se guardaba ese folículo ovárico, donde estaba ese nido, queda vacío y se convierte en el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es la fase luteínica. El cuerpo es ese amarillo, ya no tiene el ovocito dentro. Porque ha expulsado el óvulo. El óvulo es expulsado y viaja hasta el endometrio, hasta la parte del útero. Y entonces la progesterona se incrementa porque la progesterona es la que ayuda a que el óvulo que es fecundado se agarre bien a la pared del útero y se mantenga vivo. La progesterona, por tanto, sigue manteniendo, aumenta su síntesis y los estrógenos se mantienen. La fase luteínica es cuando no está el ovocito dentro, Pero, déjala, la fase luteínica es la fase en que ya no está el ovocito. No me interrumpas más, Tony, por favor. Claro, se ha ido el útero, el ovocito ya se ha ido al útero. Ya no está. Ya ha viajado. Se llama fase luteínica porque es el cuerpo amarillo, también le llaman cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. En este caso ya después van descendiendo los niveles hormonales, van descendiendo, y al descender más es cuando se desprende el óvulo del endometrio, y se provoca la menstruación. Es el sangrado porque se desgarra el óvulo del endometrio, de la pared. Los bajos niveles de LH y FSH, los bajos niveles hormonales, son los que provocan el desgarro. Y los niveles altos son los que hacen que madure el óvulo. Los niveles altos hacen que madure y los niveles bajos hacen que se desgarre. Vale. Y volveríamos a empezar. Bueno, entonces esto nos viene explicado la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase luteínica, viene explicado en la página 411, primera torre, parte de esta torre. Luego vamos a comprobar la figura 1323 para que veáis. Fijaos, ¿os acordáis que hablamos la semana pasada de hormonas trópicas? Hay 4 hormonas trópicas, que las trópicas son las de la corteza adrenal, las gonadotropinas, corticotropinas, perdón, las tiroideas y luego las gonadotropinas, las masculinas y femeninas. Bueno, pues aquí tenemos, fijaros, hormonas gonadotropinas, que son hormonas de la hipófisis. Pero como la hipófisis luego hace un viaje trópico, el tropismo es un movimiento, tendríamos las hormonas esteroides, que son las sintetizadas por las hormonas ováricas. Si vamos a la hipófisis segrega LH y FSH, luteínica y folículo estimulante. Y si os fijáis, ¿cuándo tienen sus picos más altos? En la fase ovulatoria. ¿Por qué? Porque hace que el óvulo madure. Y es el momento en donde la mujer tiene más probabilidades de quedar embarazada, que son las chicas que quieren quedarse embarazadas y a veces no pueden, no sé qué, y van con el termómetro porque aumenta un poco la temperatura y van mirando a ver la fase intermedia del ciclo para mayor probabilidad. Ah, sí, lo he visto, lo he conocido de Bidlu. Sí. Bueno, pero veis, os fijáis como las hormonas de la hipófisis, gonadotropinas, LH, FSH, su pico está en la fase ovulatoria. Bien. ¿Ahora lo entiendes, Tony? Ahora sí. Bueno. Bien, dale, seguimos. Y luego, por parte del ovario, las hormonas ováricas, las hormonas esteroides, tenemos estrógenos, cuyo principal exponente es el estradiol, y progesterona. Si os fijáis, el estradiol está más alto también en la fase ovulatoria.
Sin embargo, la progesterona, los niveles más altos de progesterona, ¿cuándo son? La fase luteínica, que el ovocito, el óvulo, ya no está en su nido. ¿Está dónde, Tony? Claro, en la pared del útero del endometrio, allí pegadito, a ver si sobrevive, ¿vale? O si es fecundado, pobrecito, dice Tony. Sí, es que todo funciona de una manera tan bien encajada que dices, alucino. Yo cuando empecé a estudiar, además, a estudiar el céfalo, digo, ostras, y luego las células madre, digo, está todo tan sumamente bien programado, ¿eh? Es increíble. Todo nuestro organismo es una maravilla, sí, es una maravilla, sí. Es verdad, es un milagro. Es verdad, ¿eh? Por muchos robots que hagan no será lo mismo. Bueno, entonces, vamos a otras glándulas y hormonas, ¿eh? Dejamos este punto, creo que está bastante aclarado, vamos a hormonas de la médula adrenal. ¿Os acordáis que hablamos la semana pasada de las hormonas de la corteza adrenal? Encima de los riñones tenemos las suprarrenales. Las suprarrenales tienen corteza y médula. La parte exterior es corteza, la parte interior es médula. La parte exterior segrega mineralocorticoides y glucocorticoides. El principal mineralocorticoide es la aldosterona, que controla el sodio, me parece que. Sí, sí. Ahora quiero estar segura. Sí, correcto, el sodio. Y el principal exponente de glucocorticoides es el cortisol. Bien. Entonces, vamos a la médula. Y la médula tiene unas células que se llaman cromafines, pero la médula lo que hace, cromafines porque son afines a colores, cromafines, afinidad a tinciones. Las principales hormonas liberadas por la médula adrenal son adrenalina y epinefrina, que a veces les llaman noradrenalina y norepinefrina, pero que es lo mismo, ¿eh? Vale. La noradrenalina y la adrenalina también se llaman catecolaminas. La dopamina también es una catecolamina. La 5-HT, la serotonina, no es catecolamina. La serotonina es una indolamina. En otro nombre. Ese grupo. Bien, y estas hormonas son liberadas a la circulación sanguínea y también son neurotransmisores, o sea, son hormonas, pero también son neurotransmisores del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. La adrenalina y la noradrenalina son hormonas sintetizadas por la médula, pero también médula adrenal, no médula espinal, médula adrenal, si no confundamos, pero también son neurotransmisores. Y además, la médula adrenal y el sistema nervioso simpático forman una unidad fisiológica funcional, sistema simpático adrenal. Cuando hagamos el sistema nervioso autónomo, que creo que no lo hemos hecho, ¿no? No, está con los sistemas motores, está al final de los sistemas motores, veréis que el sistema nervioso autónomo consta de dos sistemas, que sería uno simpático y el parasimpático. Y los neurotransmisores que utilizan en sus síntesis, en sus sinapsis, son acetilcolina, excepto en las postganglionares del sistema simpático, que utiliza noradrenalina. Eso ya lo veremos también. Sí, pero la noradrenalina es más activadora, más. Con el estrés, por ejemplo. ¿Vale? Bien, entonces los efectos producidos por la estimulación del sistema nervioso simpático también libera hormonas desde la médula adrenal. La adrenalina y la noradrenalina junto con otros glucocorticoides. Es decir, hay una serie de hormonas del estrés, como serían, aquí habla de situaciones de estrés, el cortisol, que es un glucocorticoide, y luego adrenalina y noradrenalina, que tanto son sintetizados en el sistema nervioso central como en la médula adrenal. Y las suprarrenales, correcto. Vamos a las hormonas pancreáticas. Esto lo podemos dar, pasamos a hormonas pancreáticas. El páncreas. El páncreas es una glándula que produce dos tipos de funciones, dos tipos de
secretoras, de hormonas secretoras. Células exocrinas y células endocrinas. Las células exocrinas producen enzimas digestivas, o sea, para el tema de la digestión, de nuestro aparato digestivo. Y las células endocrinas sintetizan y segregan hormonas peptídicas. O sea, el páncreas puede hacer hormonas o enzimas para la digestión y luego hormonas peptídicas que serían la insulina, el glucagón y la somatostatina. Bueno, aquí vamos a estudiar principalmente la insulina y el glucagón. La insulina y el glucagón tienen o llevan a cabo funciones complementarias. Por ejemplo, cuando comemos, en la fase de absorción, nos aumentan los niveles de glucosa, de azúcar. Pues se pone en marcha la síntesis de insulina, la fabricación de insulina, porque la insulina se encarga de guardar la glucosa, pasarla a glucagón y guardarla en el hígado, en los tejidos musculares y en forma de otras grasas, o sea, tener reservas, vaya. Lo que se llama la chicha. Lo que se llama la chicha, ¿eh? Claro, para que no lo gastemos todo, pues la insulina lo que hace es que destruye la glucosa y la convierte en glucógeno, ¿eh? Sí. Y lo guarda en el hígado, en la musculatura esquelética y promueve la formación de glucógeno y el exceso de glucosa en forma de grasa. O sea, va guardando, vaya, el exceso. Sí. Luego, cuando estamos en fase de ayuno, cuando estamos en ayunas, pero que, claro, hoy en día estamos poco tiempo en ayunas. En la época de los leones, en la época de las cavernas, pasábamos días en ayunas. Sabéis que por eso también había que comer mucho, porque a lo mejor luego no se sabía cuándo se comería. Ahora comemos un montón de veces al día. ¿Y qué me acabas de decir? Sí. Bueno, también hay uno de, a lo mejor de comida a cena, por ejemplo, ¿no? Sí, de comida a cena, que tú no digas, pues no voy picoteando, sino que tengo una serie de horas, ¿eh? Vale. Cuando estoy en ayunas, lo que hago es que dejo de producir insulina porque no hay azúcar que destruir, que deshacer y convertir en glucógeno. O sea, no hay azúcar que guardar, no hay energía para guardar. Es al contrario, tengo que hacer acopio de recoger energías para ir gastando cuando estoy en ayunas. Y el glucagón lo que hace es lo contrario de la insulina, ¿eh? Lo que hace es combustible y convierte el glucógeno para utilizarlo en aminoácidos en glucosa, y los aminoácidos también en glucosa, ¿eh? Por tanto, uno guarda y el otro gasta. ¿Entendéis, eh? Muy bien. Fijaros, en la figura 13-24 tenemos un islote de Langerhans o Langerhans. Estos islotes son pequeñas células, acumulaciones de células, y tienen células que constituyen o que sintetizan glucagón, células que sintetizan insulina y otras somatostatina. Si veis, son alfa, beta y delta. Alfa, beta y delta es arbitrario, es por diferenciarlas. Y producen esto, pues estas células Langerhans producen el glucagón, la insulina y la somatostatina. Bien, habéis entendido, ¿eh? Insulina y glucagón son hormonas peptídicas que lo que hacen es que complementan nuestro equilibrio metabólico, nuestro gasto metabólico, ¿eh? Sí. Distintas hormonas intervienen para aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bajo niveles altos de estrés, ¿qué pasa cuando estamos estresados? Pues que exacto, necesitamos más azúcar. ¿Por qué? Porque el estrés era adaptativo cuando teníamos que salir corriendo o pelearnos o luchar, ¿no? Y entonces necesitábamos más azúcar. ¿Dónde? Pues más oxígeno en sangre, más azúcar en el músculo tiene que tener más energía para poder salir corriendo, para ir atacando. Las pupilas tenían también que ser más fidedignas. Bueno, pues aquí nos dice
aumentar niveles de glucosa en sangre, por ejemplo, los glucocorticoides, las catecolaminas de la médula adrenal, todos ellos, incrementando los niveles de azúcar, nos ayudan a atacar o a huir, ¿no? Y solo una hormona nos ayuda a bajar los niveles de azúcar, que es la insulina. Por eso las personas que tienen diabetes y no fabrican la suficiente insulina, tienen que inyectarse insulina, ¿entendéis? Porque si no tendrían unos picos de azúcar que pueden ser mortales incluso. Mortales. Vale, ¿qué más? Luego, hay un pequeño apartadito de la somatostatina, ¿lo veis? ¿Verdad? En la página 414, que también es liberada por el páncreas y también es liberada por el hipotálamo. Por el hipotálamo es liberada en forma de neurohormonas, aquellas hormonas liberadoras, o hormona, en este caso, inhibidora de la liberación. Hormonas hipotalámicas que luego inciden en la adenohipófisis y de la adenohipófisis al órgano correspondiente. Sí, pero las hormonas liberadoras son las de hipotálamo, también se denominan neurohormonas. Y la somatostatina pancreática probablemente tiene una función de modulación entre la secreción de insulina y glucagón. Es como que ayudaría a coordinar la liberación de ambos péptidos. Vamos a la glándula pineal, que os acordáis que estaba por encima de los 4 folículos, viéndolo en la anatomía del encéfalo de cordero. Superficie dorsal, separamos ligeramente los hemisferios cerebrales del cerebelo y aparecen 4 colículos y encima de los 4 colículos tenemos aquella campanilla que es la glándula pineal, que me encanta mostrarla porque es muy curioso y se ve perfectamente, ¿vale? Donde Descartes ubicaba el alma del ser humano. Bien, pues la glándula pineal sintetiza melatonina durante la oscuridad, durante la noche. De día se inhibe. Los mamíferos tienen una función secretora porque secreta y sintetiza melatonina. Estaría la glándula pineal bajo el control de los núcleos supraquiasmáticos. Si recordáis, después del nervio óptico, hay el quiasma óptico, luego vendría el tracto óptico, ¿verdad? Vale, pues a cada lado del quiasma óptico, a cada lado estaría situado el núcleo supraquiasmático, uno en un lado y otro en el otro. Ya lo tienes, ya lo visualizas, ¿verdad? Yo también lo visualizo. Yo también. Por eso digo, a mí las imágenes me quedan muy... Sí. Vale, pues la glándula pineal estaría inervada por fibras del sistema nervioso simpático, por neuronas que se encuentran bajo el control del núcleo supraquiasmático. Y segrega melatonina durante la noche, durante la oscuridad. De día se inhiben. La oscuridad aumenta la producción de melatonina. ¿Tiene una función de control? Sí. La oscuridad aumenta la producción de melatonina y la luz la inhibe. Esto es la adenosina para el sueño, Tony. Pero hablo de la melatonina. Es como, ahora os confunde melatonina con adenosina. No. Bueno, regula los ritmos biológicos, pero no es lo mismo la adenosina que la melatonina. Estoy hablando de la melatonina sintetizada por la glándula pineal. ¿Y la adenosina no es lo mismo? Adenosina no es lo mismo. La adenosina se va incrementando a lo largo del día y aproximadamente al llegar a la noche es cuando hay unos niveles altos y que nos provoca el sueño. Y que el café es un antagonista. Y esto formaba parte de la práctica del café. Es un antagonista. Pero esto es melatonina. Y la melatonina lo que hace es que controla los ritmos biológicos. Y está bajo el control de los núcleos supraquiasmáticos. Reloj circadiano, es un reloj circadiano. Vale. Promover el sueño. Por ejemplo, personas que tienen alterados los ritmos de sueño a veces les medican con melatonina. Hay adultos que se medican con melatonina. Es una forma natural y un poco lenta tal vez, pero es una forma natural de encontrar el ritmo de sueño día, sueño vigilia. No, la melatonina no altera. Sí, no altera. No, la melatonina no altera, no es un somnífero, Es un producto que tu cuerpo lo sintetiza y a veces puede que no lo sintetices en la cantidad necesaria. No es un somnífero.
No. Por eso he dicho, es un tratamiento muy lento, no es un tratamiento invasivo. Y lo que decía también es adenosina, que es otro tipo de sustancia que tiene que ver con el sueño. Y esto lo vimos cuando hicimos la práctica del café, porque el café es antagonista de la adenosina, pero esto es melatonina. Y luego tendríamos la regulación de secreción hormonal. Simplemente voy a deciros que la retroalimentación se va controlada por retroalimentación negativa, es decir, cuando hay cantidades suficientes se deja de producir, cuando hay cantidades bajas se comienza la producción. Retroalimentación negativa como el termostato de una estufa, que tú tienes una cantidad una temperatura estipulada y cuando está frío el ambiente se pone en marcha la estufa y cuando llega a un cierto nivel que ya está caliente se para automáticamente porque no tiene que producir más calor. Esto es retroalimentación negativa. También a través de vía sanguínea, la hormona en sangre es la que se informa los mecanismos de retroalimentación. Y luego saltamos un poco, os dejo esto, el sistema neuroendocrino y la conducta. Tendría que ver con esa información bidireccional que existe constantemente entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, con lo cual se ha llegado a denominar psicoendocrinología, porque esa unión entre la psicología y el sistema endocrino y el sistema nervioso central. Las diferencias también que provocan las hormonas en la encefalización, en la organización encefálica en el embrión, es decir, el embrión en principio tendrían todos los embriones el mismo tipo de encéfalo, pero las hormonas, por ejemplo, la testosterona modifica el patrón de hembra y automáticamente modifica la estructura y algunas áreas encefálicas hay una cierta diferencia de estructuras entre hombres y mujeres. También se ha estudiado en los periodos críticos la influencia de las hormonas en el comportamiento o conducta posterior. Eso se ha estudiado muchísimo en ratitas, pues ratitas hembras a las que masculiniza a base de testosterona. Este se ríe porque le da la risa, pero se comportan como masculinas, masculinizan, También, sí, se tratan con hormonas, claro. Y ratitas macho a las que, por ejemplo, las castran y les dan hormonas femeninas y las ratitas se convierten en hembras. O sea, las hormonas feminizan o las hormonas masculinizan. Aunque todos tengamos hormonas de todas clases, las cantidades es lo que hace la diferencia. Las cantidades, Bueno, ¿y qué más? Sí, aquí habla ligeramente de dos tipos de alteraciones que no creo que os pregunten en examen, porque esto aparece mucho más estudiado en la asignatura de psicología fisiológica, como son la hiperplasia adrenal congénita y la insensibilidad a los andrógenos. No, ahora no. La hiperplasia adrenal congénita afecta, por ejemplo, a las niñas, pero no afecta a los niños. ¿Por qué? Porque lo que hay es un exceso de niveles de testosterona. Claro, los niños con un exceso de niveles de testosterona no les pasa nada, pero las niñas en el feto, o sea, las niñas en forma de feto, que tienen un exceso de afectación de andrógenos, cuando nacen pueden tener problemas porque pueden aparecer como chicos, sí. Hiperplasia adrenal congénita. Aumentan las conductas varoniles en chicas. Y el síndrome de la insensibilidad a los andrógenos es al revés. Es decir, a las niñas no les afectaría porque tener una insensibilidad a los andrógenos no las afecta. Pero los chicos que tengan insensibilidad a los andrógenos, ¿qué les pasa? Pues que tienen efectos secundarios aparentemente femeninos. Incluso una identidad, sentirse chicas, identidad femenina. Por tanto, sí afecta luego la conducta futura. Luego también las hormonas también afectan a la conducta maternal y paternal, por supuesto, o sea, la conducta de cuidado de crías. También las hormonas afectan. También las hormonas afectan las conductas agresivas. La testosterona es
una hormona con una cierta dosis de agresividad. Es decir, el otro día hablaban en televisión, ¿por qué? Porque hay mucha más violencia en género masculino que en género femenino. Las cárceles, por ejemplo, hay muchos más varones que mujeres. Los hombres, cuando se vuelven más mayores, los hombres que han sido violentos de jóvenes, violentos, agresivos, cuando se vuelven más viejetes, que la testosterona les baja, se vuelven un poquito más plácidos. El que es normal, cuidado, estoy hablando del que es exageradamente agresivo. O sea, tener la cantidad adecuada es lo correcto. Si te sobra, mejor que no te sobre, porque no te hace mejor, a lo mejor te hace peor. Los testículos son los que fabrican la testosterona. Pero sí, claro, pero esto es un programa genético. Es un programa genético, el gen RAI que se activa y está en el cromosoma Y y activa ya la producción de testosterona. Bueno, y luego hablamos también de las hormonas y el estado de ánimo, que en las chicas, por ejemplo, esto les afecta más que a los chicos, porque esos niveles tan altos de LH y FSH que hay en la fase ovulatoria, después hay alteraciones. Los cambios hormonales son tan drásticos en las mujeres, tan bruscos, que pueden provocar cambios en el estado de ánimo. Irritabilidad o depresión, que no es depresión como un cuadro de enfermedad de depresión, me refiero más bien como cierta tristeza, apatía, sí, algo como así. Bueno, y ahora yo creo que, como nos quedan 20 minutitos, vamos al capítulo 11. No, yo soy la... Porque no te dejaba hablar. Vale, pues me quería decir una cosa. Tenemos a Pizá. Hola, buenas tardes, Pizá. Hemos acabado el capítulo 13. Pizá Romero, muy bien. Buenas tardes, chicas. Dime. Ay, Tony, ahora no sé qué me quieres hablar, pero ahora no me líes con enfermedades que no existen y cosas que no sé de dónde las has sacado. Habrás leído... Bien, pero ahora no, mira, te habrás leído algo que te queda y te lo acuerdas y me vienes con esto. Y antes me confundía la melatonina con la adenosina. ¿Ves? A veces es lo que te provoca que falles una pregunta. Porque él no ha hecho la asignatura, ¿verdad? Tú no la has hecho, tú puedes confundirlo. Pero él sí que la ha hecho. Y cuando le he recordado que la adenosina... no es una hormona, ¿eh? Es una molécula, es una sustancia. Pero búscate lo del café, la práctica del café, venga. ¿Se la has hecho? ¿La hemos hecho este año? Bueno, pues vamos a empezar el capítulo 11, ¿vale? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sistemas sensoriales. Sí. Sí, porque la 13 es el capítulo que da base a la última práctica que vamos a realizar, cuya reunión primera será el día 10 de abril. Uf. Vale. ¿Qué te dice? Que sufrirá el señor, por favor. Bueno, el capítulo 11, sistemas sensoriales. Y luego veremos capítulo 12 más adelante, que es sistemas motores. Bien, los sistemas sensoriales son todos los sistemas que nosotros poseemos para obtener información de nuestro entorno, de nuestro medio. Toda esa información nos afecta de forma externa, pero luego de alguna manera tiene que llegar hasta nuestro encéfalo para que le demos interpretación, para que sepamos qué es lo que está pasando. Vale, pues esta interpretación, esta entrada a nuestro organismo se convierte en una actividad eléctrica. Se convierte en una actividad eléctrica y fomenta o provoca impulsos nerviosos. Le llamamos sentidos. Estos sentidos tienen unos sistemas de recepción, de codificación y de transducción, es decir, de traducir esos estímulos que reciben los receptores y que a través de unos impulsos nerviosos y una codificación eléctrica llegan hasta nuestro encéfalo
y luego en diferentes lugares de nuestro encéfalo es interpretado correctamente. Vale, pues vamos ahora a la página 317. Introducción a la fisiología de los sentidos. Bien, los diferentes tipos de energía que pueden influir en nuestra conducta, en nuestro organismo, reciben el nombre de estimulación sensorial. Estimulación sensorial es lo que nos llega por la vista, lo que nos llega por el oído, ¿verdad? Todos nuestros sentidos, estos 5 sentidos sensoriales. Cada uno de los sentidos tiene sus sistemas de recepción diferentes que ahora veremos más adelante en este capítulo. Porque claro, las cosas tienen que entrar por alguna puerta. Y la puerta son los receptores, que es como que el timbre que tocas, tac, tac, aquí estoy. Bueno, pues habrá esos receptores y luego habrá sus vías de comunicación. Estimulación sensorial, aspecto físico y material de los estímulos. La modalidad se está refiriendo a qué tipo de energía, qué tipo, si es luz, si es sonido, si es tacto, si es presión, tipo. Y luego características físicas, la frecuencia, la intensidad, la amplitud, lo que sería físico, propio de la física incluso. A lo largo de la evolución no se han diseñado mecanismos para codificar en forma de impulsos nerviosos o cambios en la actividad eléctrica neuronal a todas y cada una de las energías existentes. Es decir, nosotros tenemos capacidad para percibir y recibir información externa a través de 5 sentidos. No quiere decir que no haya más energías que nosotros no podemos percibir. Es lo que nos está diciendo aquí. Claro, que no se han diseñado mecanismos para todo el tipo de energías. Tenemos los que tenemos. Pero, por ejemplo, las serpientes tienen otras capacidades que nosotros no tenemos. Y es los infrarrojos. O los murciélagos también tienen unas capacidades que no tenemos, que es por las ondas vibratorias. Sí. El tema es que nosotros tenemos los que tenemos, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a estudiar son los nuestros. La transducción sensorial, creo, ¿tenéis el libro? Sí, ¿verdad? Vale, en la página 318 tenéis en negrita transducción sensorial. Es esa transformación de las diferentes modalidades del sonido, de la luz, de la percepción táctil, en energías que sean de actividad eléctrica y mediante impulsos nerviosos pueden acceder. Esto es transducción sensorial. Sabemos que los impulsos nerviosos son todos iguales, funcionan igual. Luego habrá otros parámetros como intensidad, como frecuencia, pero funcionan iguales. Por lo tanto, ¿qué hace que una cosa sea luz y otra cosa sea sonido y otra cosa sea tacto? Porque claro, si los impulsos nerviosos son todos iguales, ¿qué ocurre aquí? Bueno, las vías nerviosas que transmiten la información sensorial al sistema nervioso central llevan información a zonas determinadas del encéfalo. Este planteamiento se conoce como ley de líneas marcadas, que es un poco diferente de la ley de las energías nerviosas específicas de Müller. Lo de Müller lo tenéis abajo en pequeñito, porque Müller fue en 1826. Y la ley de energías nerviosas específicas fue la ley de Müller en ese momento, pero se ha replanteado y mejorado y ahora sería ley de líneas marcadas. Eso significa que las vías sensoriales siguen un trayecto. Os he hablado del timbre, que serían los receptores, unas sinapsis, sería una consecución de neuronal sensorial primaria, neuronal sensorial secundaria, hay una escala como si fuera un cableado eléctrico, la continuidad. Y este trayecto viene determinado y genéticamente programado desde los receptores a las áreas de proyección sensorial, donde se interpreta y decodifica. Las áreas de proyección sensorial o las áreas de asociación serían las áreas de asociación encefálica, donde se unen, se interpreta y se finaliza toda la estimulación. Por tanto, la modalidad sensorial, sea visual, auditiva, táctil, la modalidad sensorial depende, por tanto, de la zona al sistema nervioso central al que lleguen los impulsos nerviosos. Porque, recordemos, los impulsos nerviosos son todos iguales. Allí donde llegue es como se interpreta. ¿Bien? Muy bien. No la cualidad de la energía, o sea, no porque la luz sea luz o porque el sonido sea otro tipo de ondas, no, es porque donde llega la información es codificada como tal.
Por tanto, depende de la zona del sistema nervioso central a la que llegan los impulsos nerviosos. Cada receptor está programado para responder a un margen estrecho de valores. Eso es lo que denominan estímulo adecuado. Es decir, tenemos cada receptores y veremos luego que los receptores auditivos son unos cilios, los receptores visuales son los fotorreceptores, conos y bastones, los mecanorreceptores de la piel son mecanorreceptores, están en la piel más profundo, más superficial. Bueno, sí, exacto. Los receptores son diferentes y responden a unos estímulos de rangos diferentes, por eso habla de estímulos adecuados. También tenemos receptores que son de tipo neuronal y receptores que no son neuronas. Es decir, los receptores que son de tipo neuronal, el receptor es una neurona. Y los receptores que no son neurona se llaman receptor especializado. Especializado, como si fuera un receptor especializado. Pero no es la neurona. Pero este receptor especializado luego hace sinapsis con un receptor que es una neurona y ya, ¿sabéis? Quiere decir que no todos los sentidos tienen receptores neuronales. Algunos sí. Sí, pero estos son los de visuales solamente, ¿eh? Vale. Estos receptores provocan un potencial de receptor, potencial local y graduado, que luego afecta al receptor neuronal o a la neurona neuronal y que a su vez después provoca el potencial generador. Sí, pero te llaman potencial generador si el receptor sensorial es una neurona. Bueno, tenemos, viene en el texto, pero si queréis, receptores sensoriales. Receptores sensoriales tipo neuronal. Tipo neuronal es que es una neurona. Bueno, pues los olfatorios, el olfato, los cutáneos, los propioceptivos y nociceptivos. Perdón, los propioceptivos e interoceptivos. Los nociceptivos no. Propioceptivos e interoceptivos. Olfatorios el olfato, cutáneos la piel. Y luego propioceptivos e interoceptivos, sistema interno y nuestro propio organismo. Los tendones, por ejemplo. ¿Cómo estás colocado? Propioceptivos de tu propio cuerpo. Receptor especializado. Hemos dicho que era un receptor que es una célula, pero que no es neurona. No es una neurona, no es neuronal. Que luego ya hará sinapsis con una neurona más adelante. Pero es una célula especializada no nerviosa. Bueno, pues la vista, el oído, el gusto y el equilibrio. Sí. El cutáneo y el olfato son neuronales, más los propioceptivos y todo eso. Bueno, vamos a ver codificando las características básicas del estímulo: intensidad, duración y localización. Estos serían parámetros, parámetros de los impulsos nerviosos. El resultado de esa transformación de los diferentes tipos de energía, de las diferentes modalidades, en señales nerviosas, porque por ahí hay disparos de potenciales de acción y sus parámetros serían intensidad, duración y localización. La intensidad a todos nos suena, ¿no? Lo que es más fuerte o menos fuerte, intensidad. Tendría dos mecanismos: el código de frecuencia y el umbral de respuesta. El código de frecuencia es las veces que dispara. Vale, entonces, a medida que aumenta la intensidad, cuanto más la intensidad de la estimulación, cuanto más intensa es la estimulación, más aumentan correlativamente la frecuencia, las veces de disparo, de los potenciales de acción, Vale, esto en cuanto a la intensidad, que hemos dicho que tiene dos parámetros, Intensidad tiene dos parámetros: el código de frecuencia, que va relacionado, más intensidad, más disparo, código de frecuencia. Y la otra sería el umbral de la respuesta. El umbral es qué nivel de intensidad necesitamos para que se dispare. Por ejemplo, cada neurona empieza a responder solo cuando la estimulación tiene la intensidad necesaria, porque no todas las células disparan simultáneamente, ni todas las células tienen su umbral en el mismo nivel. Habrá células que requieren de más intensidad y otras de menos. Esto es a propósito, para que no haya un colapso, sino que pueda haber una programación temporal en cuanto a los disparos de información sensorial. Este segundo mecanismo, el umbral de respuesta, también recibe el nombre de fraccionamiento según el rango o código poblacional.
El número de neuronas que disparan en diferentes umbrales de disparo. Hemos hablado de duración y localización también. La duración, ¿cuánto tiempo, verdad? Bueno, la fisiología permite que tengamos unos mecanismos de respuestas y sobre todo si la intensidad va aumentando, seguimos respondiendo. Pero a veces la fisiología, los receptores se cansan. Los receptores, por ejemplo el olfato, cuando vamos a probarnos perfumes, cuando has olido más de 3 o 4 ya no sabes ni lo que hueles. ¿A que sí? Se saturan. Recuerda que el olfato es tipo neuronal, los receptores, y quedan saturados. Vale, la reducción que se explica por la fisiología de los receptores sensoriales recibe el nombre de adaptación sensorial. Es decir, los receptores se saturan, se agotan y se denomina adaptación sensorial. Cuando los receptores siguen respondiendo, pero el sujeto ya no percibe la diferencia, es decir, el sujeto ya tiene como aprendido aquello y ya no le afecta, como cuando vives en un lugar donde pasan coches o pasa un tren y llega un momento que ya no oye los coches. Pues esto se llama habituación. Habituación es porque tú te acostumbras, pero que los receptores también. Adaptación sensorial es porque los receptores se agotan. Están saturados. Luego, tenemos receptores que responden constantemente y receptores que solo responden a los cambios. Por ejemplo, en la percepción táctil tenemos receptores que nos mantienen constantemente informados, por ejemplo, del dolor, porque del dolor tenemos que estar informados, y sin embargo, hay otros que nos avisan solamente de los cambios. Por ejemplo, ahora estáis sentados y no estáis constantemente pensando cómo tenéis el culito. Os daréis cuenta cuando os levantéis de que cambiáis la postura, o cuando tenéis una pierna encima de la otra, llega un momento que no percibes el contacto de las pieles de una pierna sobre otra, porque se habitúan los receptores. Sin embargo, cuando despliegas las piernas o cuando te las colocas una encima, es decir, a los cambios, tú percibes la presión táctil en el momento en que te colocas, pero luego ya, cuando estás largo tiempo en la misma postura, pues no lo notas. Porque hay receptores que no tienen por qué ir informando constantemente, no lo necesitamos. No necesitamos tener receptores constantemente de que estamos sentados. Si estamos incómodos, a veces nos avisan también. A mí ya me están avisando que estoy cansada de estar aquí sentada ya. Pero me explico, ¿me entendéis, verdad? Fijaros, en la figura 11.2 tenéis mecanorreceptores de adaptación lenta, mecanorreceptores de adaptación rápida. Los lenta os da una respuesta constante. Si os fijáis, mecanorreceptores de adaptación lenta. Se llaman estímulos tónicos. Podéis aquí poner tónicos. Potencial generador y respuesta constante. Porque veis que las barritas rojas indican que hay una respuesta, una información de esos receptores, una estimulación y una respuesta constante. O sea, los que se adaptan lentamente informan constantemente. Luego, los mecanorreceptores de adaptación rápida se denominan fásicos y avisan o informan de los cambios. Si os fijáis con las gráficas, mecanorreceptores de adaptación rápida. Hasta aquí la figura es la misma, se denominan fásicos, pero fijaros que el potencial generador tiene el pico inicial, pero luego desciende completamente y de nuevo hay un potencial generador cuando hay un cambio. No se mantiene la información. Y en cuanto a la respuesta, que son las barritas en rojo, no es una información constante, solamente hay información cuando se sitúa el estímulo táctil y cuando se cambia. Estos suelen ser de presión, son receptores que no son necesarios para estar informados constantemente, sino que son posturales, de postura. Vale, entonces tónicos y fásicos. Tónicos constantes, los fásicos en 2 fases.
Responden a las fásicos, fases, ¿os acordaréis? Fásicos, fases y tónicos constantes, Fásicos, fases y fases son cambios. Los tónicos, por ejemplo, constantes sería el dolor, la tensión, el equilibrio. Los fásicos, pues serían receptores incluso gustativos o posturales, o los olfatorios, cuando decimos cuando has olido 2 perfumes o 3 o 4 o 5 ya no hueles nada, ya no te hueles. O cuando a ti mismo tampoco te hueles mucho porque te hueles todo el día y ya para que vas a tener esa información todo el día, entonces se saturan y ya no te pasan la información. Y luego, en cuanto a la localización, y ya acabaremos con esto, tenemos diferentes densidades de receptores en diferentes zonas del cuerpo. No todo el organismo está igualmente densificado en cuanto a receptores. No tenemos la misma densidad de receptores en toda la distribución del organismo. ¿Por qué? Porque necesitamos más información fina y precisa en algunas zonas que en otras. Por ejemplo, los dedos de las manos tienen mucho más receptores, yo que sé, que el muslo. O la fobia en la retina, que es una zona donde hay mucho más receptores, porque necesitamos la agudeza visual más que en otras zonas. Y a nivel encefálico, no sé si os acordáis del homúnculo de Penfield, pues también más o menos sería algo igual, un homúnculo sensorial, que es una especie de representación en el córtex, en los hemisferios parietales, en la zona superior dorsal de nuestro encéfalo, donde estarían las áreas representadas de nuestra percepción, de nuestros receptores, donde habría más representación cuanto más densidad de receptores haya en nuestros órganos sensoriales. Y aquí en la figura 11.3 tenéis, por ejemplo, mecanorreceptores, que serían receptores de la piel, tónicos, campos receptivos pequeños, campos receptivos grandes. Cuanto más pequeños son los campos receptivos, mayor es la discriminación. Si son muy grandes hay menos discriminación, porque si son campos receptivos grandes quiere decir que hay pocos receptores y entonces son poco finos en la percepción. Y los campos receptivos pequeños son más finos en la percepción. ¿Y qué más? Luego los receptores de adaptación rápida, que son fásicos, recordad que son los que solamente responden a los cambios. Los fásicos, fases, cambios. También campos receptivos grandes o pequeños, y también tener en cuenta si están más profundidad o menos profundidad. Pero esto también lo veremos más adelante. Y yo llegaría a campo receptivo, el concepto campo receptivo, que sería un área de la piel, por ejemplo, una zona, un área, que tiene una serie de receptores y que conjuntamente hace sinapsis con una neurona. Entonces, ese campo receptivo, esa área, cuanto es más grande, tiene mucho más receptores, pero es muy grande, tiene menos fiabilidad, menos finura, menos certeza. Es más vasta la información, mientras que con los campos receptivos pequeños quiere decir que a veces puede llegar incluso uno a uno, es decir, un receptor con una neurona. A niveles, por ejemplo, de la vista también será este caso, pero a nivel de piel no será este caso. Pero veis que tenéis dibujados campos receptores, campos receptivos más grandes, más pequeños, y eso tiene que ver con la precisión, la sensibilidad. Cuanto más pequeño, más precisión. Y luego yo iría lo dejaría aquí, pero seguiríamos la semana que viene, aproximación general a los circuitos sensoriales, porque aquí ya tenéis neuronas sensoriales de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, que sería en el tálamo, y seguiríamos a partir de ese orden jerárquico en cuanto a las neuronas sensoriales. Hasta la semana que viene, ¡no! Hasta dentro de 15 días. Hasta el día 10. Hasta el 10 es martes. Nos vemos para la PP4. Y luego la clase el día 11. A las 7:30. El calendario está colgado en el foro de Baleares, míralo. Hasta luego, Romero, Pizá, adiós.